Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, que hoy estará dedicado, lo han visto, a un guapo, como decía nuestra invitada, a uno de los grandes actores que ha dado nuestro cine. Nos dejaba a los 93 años Manolo Zarzo y nos queda esa sensación de que se ha ido un hombre bueno, un gran actor, pero sobre todo una bellísima persona querida por la profesión. Y hemos querido invitar a una persona que con él compartió no solamente platós y escenario, sino también amistad durante mucho tiempo. María José Alfonso. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te has emocionado viendo las imágenes de Manolo? He dicho, uy, qué guapo, por Dios. ¿Verdad? Qué pena. Todo el mundo habla muy bien. Primero, gracias por estar No, es con que todo el nosotros. mundo tiene que hablar bien de Manolo. Si es porque tienen que hablar bien. Si no se puede hablar mal. Muchísimas gracias por estar aquí No, con gracias nosotros. a vosotros. Vamos a hacer un trayecto por su filmografía, pero donde además convergen muchas películas que con usted también compartió y que son muy bonitas. Vamos a hacer un repaso muy intenso a una carrera muy prolífica. A ver si me acuerdo, porque yo no me acuerdo de muy pocas, ¿eh? No Porque te yo preocupes, que para tengo eso... una mala memoria yo para esto, pero yo esto lo he hecho yo, pues no lo sé. Bueno, ayudadme. No te preocupes, que para eso tengo aquí a mis dos grandes amigos, Ayudadme. como es Guillermo Malmori. Guillermo, ¿Qué buenas tal? noches. Hoy vamos a recordar la figura de una persona que vino al programa con Julieta Serrano, que causó un gran impacto entre los que lo conocimos por primera vez en persona, pero que todo el mundo nos dice lo mismo. Se ha ido un gran actor, pero una mejor persona. Sí. Yo creo que es muy bonito este homenaje, además, porque, fíjate, en este programa, que es un programa, digamos, humilde, pero que es muy selectivo, creo yo, a la hora de elegir a quién los temas a tratar, no todo el mundo que se ha muerto se le ha hecho un homenaje por ciertas circunstancias, y él, que siempre fue considerado un actor, aunque yo sé que no les gustan los actores que sea el término secundario, pero de reparto, es decir, un actor de reparto, Bueno. yo creo que es muy bonito que hoy va a ser el protagonista él, ¿no? Eso que has dicho de los actores de reparto, yo les llamo actores soportes. Soporte. Porque de reparto no. Si no fuese por ellos, los protagonistas a veces estarían un poquito... Sí, no es verdad. David Felipe Arranz, Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a homenajear a un actor que trascendía en lo humano también. Manolo Zarzo nace con una vocación extraordinaria al cine, al gran cine, con Los Golfos de Saura, y hace un papel impresionante. Él mismo en muchas entrevistas echa de menos que los cineastas, que el sistema del cine español no hubiese sido más generoso con él. Es decir, el cine rápidamente le va como dejando en un rol secundario que él fue aceptando por temas alimenticios Claro. y temas profesionales, pero que estaba, insisto, llamado por su calidad interpretativa, por los papeles internacionales. Manolo Zarzo llega a decir, los cineastas internacionales de Francia, de Alemania, directores de muchas... De Italia. De muchas nacionalidades, me llamaban antes que los patrios. Y esto yo creo que va a ser un debate muy interesante con No, y lo Manolo. vamos a ir viendo a lo largo de todas estas películas, pero nos acompaña una de las grandes actrices de nuestro cine, como es María José Alfonso, a la que conocemos por muchas películas. Yo recuerdo ahora, pues estamos viéndola aquí, tan lozana y tan guapa como ahora, Uy, gracias. con muchísimas Te películas. contrato, ¿eh? Una de las más populares de nuestro cine, teatro y muy vinculada a esta casa. María José, Muchísimo. ha hecho muchos trabajos, ¿eh? Yo a televisión le tengo mucho cariño. Yo he aprendido mucho en televisión. Y ha actuado con casi también lo más granado de nuestro cine. Vemos ahí a Gracita Morales. He tenido la suerte de trabajar con grandes, que me han enseñado muchísimo y me han respetado y les quiero mucho. Y bueno, es que los grandes ya se están Yendo. yendo. ¿Cómo era trabajar con Manolo Zarzo? Pero el director es un Pues, muchacho con ay, mucha estás visión. Blockbuster, me parece. Sí, ahora iremos con la película. Ay, sí. Tiene reservadas sorpresas. Bueno, la esperanza. Las iremos viendo, María José, pero sí, sí, ¿cómo era perdón, trabajar perdón. con él? Muy ¿Cómo divertido. era?
Eso sí, charlaba por los codos, ¿eh? No me diga. Sí, sí. Lo Hablaba comprobamos. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él era muy charlatán y no se callaba nunca, pero era muy divertido, tenía mucho sentido del humor. Era generoso, ¿verdad? Era muy... Pero no generoso... Era generoso de aquí De corazón. y de aquí. Pues esta Porque- figura es la que vamos a... Era generoso en el trabajo, generoso en su vida, generoso en la amistad, generoso en el cariño. Era, como decía Machado, era bueno. Era bueno. Pues hablando de la amistad, vamos a escuchar lo que dijo Manolo Zarzo sobre nuestra invitada cuando le reflexionó sobre un premio que le dieron. Uy, y madre. tuve la suerte de subir de milagro. Y además me dijeron que quién quería que me diera el premio. Y digo, pues pensé, por supuesto, pensé en Camus, pensé en Saura, pensé en una serie de gente, pero tengo una gran amistad con María Luisa San José, María José Alfonso, muy amiga mía, yo era muy amigo de Paco, su marido, jefe de producción, y me dio el premio a ella, ¿no? Fue emocionante. Pues él quería que fuera María. Yo María conocí José. a Manolo en Los Golfos, En Los Golfos. en esa película. Ahora iremos con esa película, porque tenemos otra guinda de amistad, cuando le hacen un homenaje a María José Alfonso en el Ateneo de Madrid en 2017, como no podía ser de otra manera, quien estaba al lado, ahí lo estamos viendo, era el gran Manolo Zarzo. Esa amistad de tantos años continuaba al cabo del tiempo. Absolutamente. Hasta las últimas... Absolutamente. Sí, lo que siento es no haberle llamado, porque nos llamábamos de vez en cuando. Y le llamé por su cumpleaños, no me lo cogieron, no me... y luego, siento no... Es esas cosas que dices, ¿por qué no he llamado yo a Manolo la semana pasada? Pues este programa sirve para eso, María José. ¿Por qué no le he llamado la semana pasada? Hay un hecho que destacan muchos actores, entre ellos María José, cuando él salva la vida a una persona. Estamos viendo el nodo homenaje a un héroe. ¿Qué pasó, María José? Parece ser, eran Sederías Carreta, creo. Sederías Carreta. Sí, sí. Él lo contaba, ¿eh? Sí, sí. Hubo un incendio y no sé si desde un tercer o cuarto piso había una criatura, era una chica, debía ser joven, no Una dependienta. una dependienta que se tiraba por la ventana. Entonces él la cogió, le destrozó la espalda, porque Manolo ha padecido de la espalda toda la vida a partir de eso, y creo que le fueron a ver una vez, un día al hospital, nunca más. Eso me lo contaba Manolo, ¿eh? Y acababa de fallecer una niña que tenía él, una niña pequeña, Sí, estaba justo. muy tocado. Sí. Se lanzó en picado, Sí. no lo dudó un instante y fue un acto de heroicidad. Todos sus compañeros, Tony Leblanc, Paco Raval, acudieron en tromba a hacerle un homenaje, siendo joven, que coincide con Sí. el estreno de los Golfos, y por eso digo que el arranque de la carrera de Manuel Zarzo era extraordinario, o sea, tenía todos los elementos para convertirse en un winner y en una primera estrella. Entonces luego vamos a ir viendo. Pues vamos cómo- a ver el debut precisamente, esa película en la que vemos por primera vez actuar, después de unos escarceos con el teatro, con una compañía de teatro, está esta película. Se llama Día tras Día, es de Antonio del Amo, que le da los primeros papeles y que significa, junto a José Prada, Marisa de Leza y Mario Berriatúa, el estreno, vamos, el debut cinematográfico. Es su primer papel, efectivamente. Antonio del Amo lo ve en el Teatro de la Latina interpretando y le gusta y le dice, vente al cine a hacer esta película. Fíjate, ya desde el principio él empieza a desarrollar desde esta primera película ese papel del amigo del protagonista. Es decir, no llega a ser el protagonista, es el amigo del protagonista. En esta película rodada en El Rastro, muy curiosa, porque es sobre digamos, la gente que vive en el rastro y un cura que intenta ayudar a esa gente humilde y sobre todo a la gente joven que no vaya por el camino descarriado, sino que vayan por el buen camino. Es casi como un preámbulo de los Golfos, ¿no? Sí. Es decir, un poquito en esa línea. Él no quedó muy contento por lo visto y se retiró, volvió al teatro, pero 2 años después, con Antonio del Amo otra vez, volvió a hacer otra película y él siempre guardaría muchísimo cariño a Antonio del Amo porque dijo, gracias a él es por lo que me dedico al cine. Esta que tú dices es esta película, precisamente, La Sierra Maldita, la película de... Sí, Antonio del Amo, de nuevo. Antonio del Amo, claro, Le da sí. este papel. Ahí lo vemos.
Pizpireto, ¿eh? Él era un chaval muy echado para adelante, estamos viendo ahí muy jovial y durante toda su vida mantuvo este aura. Después de esta película hemos rescatado de toda su filmografía 122 películas, lo más selecto, lo más granado y sobre todo las que comparte, muchas de ellas, con María José Alfonso. El pescador de coplas, ahí al lado de un magnífico Antonio Molina, en una película que muy poca gente recuerda que él estaba en esta película, David. Sí, además comparte también con Tony Leblanc Tony reparto, y él guarda mucho cariño, pues eso, a Antonio Molina o a Joselito, con el que también tenía mucha amistad, porque realmente la energía de este hombre incluía ayudar a sus compañeros en las películas, darles el pie correcto cuando tenían algún fallo, hacer un soporte emocional que, como decía antes Guillermo, ese papel de amigo que representaban las películas, resulta que también en la vida real Es lo él que lo te he dicho hacía, yo ¿no? de la generosidad, era Entonces generosidad hay mucho en el autobiografismo, trabajo. claro. En esos papeles En yo el creo que muchas trabajo, veces los cineastas decían, vamos a construirle un personaje que se adapte a la personalidad de Manolo Zarzo. Entonces fue su ventaja y su hándicap, es decir, él como era tan espontáneo y tan buena gente, pues enseguida se prestaba pues a hacer ese personaje que a lo mejor otros decían esto es muy poco para mí y lo aceptaba. Y nunca lo negó, nunca se negó a hacerlo. nunca se negó a Decía él hacerlo, que ¿no? tenía que haberse negado. Estamos hablando, Ya lo sé, ya lo sé. Estamos hablando de La saeta del ruiseñor, de nuevo con Antonio del Amo, María aquí con Joselito, claro. Estaban los principales actores importantes, en este caso Joselito era el principal, y aquí está de nuevo el gran... ¿Cuánto hace que no ve esta película de Joselito? La saeta del ruiseñor. No me acuerdo de las mías, fíjate tú, me voy a acordar de esta. Bueno, pues hablábamos de los golfos. No, de Joselito sí me acuerdo, De pero... Joselito, sí. Además hizo dos más con él. Hablábamos de los golfos. Parece como que hay un antes y un después con esta película porque supone no solamente uno de los puntos claves del cine español, sino el inicio de la filmografía de Carlos Saura, una película en la que decía María José que lo conoció allí, durante los golfos. Yo le conocí por unas circunstancias, no en el rodaje, pero sí por unas circunstancias, le conocí. Y entonces, a partir de ahí, he conocido a Manolo, he conocido a su gente, he conocido a sus hijos, y tiene un hijo que se llama Mario por Mario Camus. Sí. Bueno, esta película es importantísima porque en la filmografía de Carlos Saura es vital, como lo es también una película que tiene nombre de canción. Margarita se llama. ¡Ay, madre Esta mía! película, aquí estamos viendo. Madre Bueno, mía. es Mercedes Alonso, ¿no? Esta bellísima Sí. rubia, ¿no? Tan platino de aquella época. Volvemos un poquito al... Bueno, es un clásico del cine estudiantil, diría yo, de esa juventud, además... Había muchas, ¿verdad?, películas Muchas. de estudiantes. De esa juventud sana, ¿no?, que había en aquella época y que se promulgaba, ¿no?, esa juventud sana y universitaria en este caso, que de hecho en la película se hace a raíz de la canción. La canción era de 1948 y a raíz de esa canción tan popular que cantaban los universitarios deciden hacer un argumento sobre esa canción y volvemos a lo de siempre. Aquí vuelve a ser no el amigo del protagonista, sino que sabemos que Margarita, digamos, trae locos a todos los alumnos de la universidad. Él será el alumno más avezado a la hora de poder conquistarla, pero a ella le gusta el profesor. Es decir, esto le coloca a él otra vez de secundario porque el protagonista no va a ser el alumno, sino el profesor del que ya se enamora y el romance es entre alumna y profesor. Pero dentro de los alumnos, él, que sería tercero, creo que era el reparto cuarto, pues vuelve a repetir ese secundario que también hacía y que también se le dio puesto que todos lo recordamos. En los Había una años cosa muy- 60, claro. es Había una cosa muy bonita de la época que lanzaban las películas con el tema musical. Claro. Y Claro. luego la gente lo tarareaba Claro. por la calle, ¿no? Claro. Y salía la película con el temazo o dos temazos. Podía Mira haber qué dos. color más bonito tenía, ¿eh? Tiene un color precioso. muy, muy bonito y nos vamos a la primera intervención juntos de Manolo Zarzo y María José Alfonso con ese maravilloso A saber. honor que es que esté aquí con nosotros Llegar a Más de Jesús Fernández Santos, Dios mío. año 63 junto a José Canalejas, Antonio Ferrandis, de mi vida. antes de Chanquete. Aquí estamos viendo este es el primer encuentro que tuvieron. ¿Qué recuerda de esta película? Llegar a Más. Pues ahora que la estoy viendo, pues recuerdo a Manolo, pero no recuerdo nada más. Pero qué barbaridad. Es que hace mucho tiempo, después ha hecho Pero mucho que es cine. del Del 63. Del 63.
De Jesús Fernando Santos. Ahora, es curioso porque todos estos Fernández. títulos... Es el único Lo que largometraje. recuerdo de esta película es que nos divertimos muchísimo, porque Fernando Santos tenía un sentido del humor extraordinario. Y entonces Manolo, que era muy divertido, creo que nos reímos muchísimo en esta película. Y refleja muy bien, sí, bueno, estamos viendo algunas escenas en el autobús. Sí. Bueno, pues esta película... Madre mía. Es que estamos sorprendiendo a nuestra invitada. Madre Que mía. para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros. Hoy, y para mí también, ¿eh? Bueno, pues a pasarlo Hoy, bien muchas en memoria gracias. del gran Manolo Muchas Zarzo. gracias. Llanto por un bandido. Antes hablábamos de la importancia de Carlos Saura. Le da este papel al lado de Paco Rabanne, de Lea Massari, Philippe Leroy, Lino Ventura, que es la historia de... Que ha trabajado José con María todos del los Temple. grandes, Claro, como tú es que decías, es que le han llamado de todas partes. Él lo decía, ¿no? Decía, yo he estado trabajando mucho, es curioso porque él decía, cuando eran proyectos muy grandes, internacionales, yo hacía 2 o 3 tomas porque a la vez estaba haciendo teatro, por la mañana me levantaba pronto, me iba al rodaje, Sí, hijo, sí. entonces era un hombre que hacía muchas cosas al mismo tiempo, te hacía un estudio de televisión. En el caso de Llanto por un bandido, de reparto internacional, resulta que Damián Raval, el hermano de Paco Raval, era su representante. representante, sí. Y coincide en muchas películas con Paco Raval, porque los llamaba los dos. Hacía un tándem, decía Raval con Manolo Zarzo. Y él ¿no? decía que no lo había aprovechado bien. Y bueno, se quejaba, tenía decía, cierta queja, claro. decía, gracias a que yo no era muy exigente, era buena persona y no Claro, me claro. quejaba, nunca me daba sus papeles. Pero Decía, fue una desventaja. No me trato mal, pero tampoco me trato Le bien. dio. Yo creo que fíjate, esa película es coproducción italiana y francesa. Él decía, tenía que haberme ido a Italia a trabajar. Dice, en Sí. Italia hubiese sido una estrella de primer Segura. orden. Dice, Total. no lo hice por mi familia, porque quería estar con mis hijos y con mi mujer. Pero dice, y en cierto modo me arrepiento, porque no lo hice por esta educación de que tienes que estar con la familia y no llevármela a Italia. Dice, pero en es Italia que hubiese sido un grande. Él siempre ha sido una persona muy familiar y muy entrañable y muy... Gracias a Dios para él también. ¿eh? Pero está Bueno, muy bien de todas esto. maneras, Claro. él va a Italia, porque ahora vamos a ver una selección de los spaghetti westerns y de algunas de las películas, no solamente spaghetti westerns internacionales que hizo. Empezamos con 7 hombres de oro, que es una, yo diría una fricada rodada en Francia con unos delincuentes, en Suiza, van a robar el Banco Nacional de Suiza, y ahí estamos viendo a Manolo Zarzo en el papel de barrendero. Sí. No, pero a ver, estas películas estaban muy en boga, es decir, estamos en una etapa pop donde realmente los repartos, ¿verdad?, tiraban mucho. Pues hay algunas que aparece el propio Edward G. Robinson, las películas con Klaus Kinski, es decir, cogían un actor italiano, otro actor francés, otro actor español, y él tenía muy buena relación con los italianos. Ettore Scola, él cuenta, le llamaba por teléfono, le decía, Manolo, vente a hacer una película, pero nada, vas a estar un par de días, vamos a hacer unas tomas rápidas, y dices, que tengo que hacer mucho teatro, tengo que estar aquí trabajando. Entonces iba y venía en el avión a Roma, o sea, el hombre... bueno, aquí tenemos película francesa. Sangre en Indochina. Que lo pasó fatal, lo cuenta en Sangre en Indochina, decía... Ah, eso sí que no lo sé. Sí, pues una película internacional francesa, que el hombre, las tomas que hacía en medio de la jungla de Indochina, se le pegaban las sanguijuelas a las piernas. Dice, y decía él, es la película donde lo he pasado peor de toda mi vida. Esos sufrimientos que estamos viendo en pantalla son reales. Era Humphrey Bogart en ese momento. Era un poco Humphrey Bogart en La Reina de África. Sí, Bueno, sí. y luego tenemos papeles de western como este 7 pistolas para los McGregor. Muy Aquí buena, muy son, buena. Espaguetis ha hecho mucho. Muchísimos, Bueno, muchísimos. espérate, y Muchísimos. Butifarra, ¿cómo es? Butifarra, Le llamaba mucho. Butifarra. Italia le llamaba para Paella mucho western. espagueti, ¿eh? Sí. Ha hecho muchos. Y además es normal, ha hecho muchos de comida, como Sí. decía... Pero él no le sé. decía que esto le colocaba a él, estas películas como le decía colocaban, Buñuel, Claro. le colocaban en el plano internacional y luego le llamaban para hay estas que películas. hacer... Uno come tortilla también, Y y luego está filete. Eugenio Martín, Hombre, que en aquellos claro. momentos también era uno de los grandes, también lo llamó para una película como El precio de un hombre, con un reparto internacional. Ahí está Richard Wyler, Thomas Millian. Pero se ha hecho como 300 o 400 películas, ¿no? Ya no lo sé. Yo creo que también esta combinación de varios, lo que decía David, de uno francés, uno alemán, también lo que hacía es que la película pudiera venderse en todos estos países. Claro. Claro, que si ponías un actor de cada Claro. país, luego en cada país era atractiva esa película
por ese intérprete. Guillermo, y que servía para todo, porque montaba bien a caballo, tenía pinta de buenazo, pero a la vez podía ser señorito andaluz, casposo, pipero, era un poco a lo Fernán Gómez. Exactamente. Fíjate. Bueno, hay una película que él siempre decía que era su preferida, ¿no? Los Guardiamarinas. Sí, cuando le preguntaban y decías, ¿por qué? Él decía que estaba entre amigos, decía que estaba muy guapo con el uniforme de... Ha estado guapísimo siempre. Decía, pero nunca me he visto más guapo. Muy guapo. Pero yo, fíjate, era un hombre guapo, pero que gustaba también, es decir, que no era antipático a los hombres, No. porque a veces cuando No era ofensivo. No era chulo, entonces al no ser chulo, claro, le caía bien a los hombres. Y aquí él decía que se veía guapísimo. Algún chulo en cine, ¿El qué? ¿eh? Que hemos tenido algunos chulos por eso, pero él no lo era. Él no. Sería un buen programa, chulos de cine. ¡Ay, qué bonito título! Pues decía que... Qué guapo está ahí. Y luego decía que era un reparto, estaba Alfredo Landa, estaba Emilio Gutiérrez Cava, estaba rodeado, decía, de amigos. López Vázquez también está. Dice, cuando está rodeado de amigos, dice, se está uno a gusto, y esta película él la guardaba con muchísimo cariño, sobre todo decía, es que nunca me he visto más guapo, me lo decía mi mujer, me lo decían mis hijos, qué guapo estás. Y a él le gustaba la marina, decía él mucho, todo lo que era la parte marinera, y por esta película la guardaba especial cariño. María José ha trabajado como Mario Camus, era el director oficial de las películas de Rafael, trabajó con Rafael en Cuando tú no estás. Sí. Y aquí vamos a ver Al ponerse el sol, que es otra en las que interviene Manuel Zarzo con Rafael. ¿Cómo era trabajar con Rafael, María José? Pues era muy joven. Yo también la he visto bien. Éramos muy jóvenes los Tienes que dos. hacer caso de Antonio. Y él, Rafael, yo creo que es más joven que yo. Caso de un inútil que no ve lo que sucede. Pero éramos muy joven. Hombre, era una criatura que acababa de salir del servicio militar y estaba explosivo. Estaba en pleno... Claro, pero encantador, ¿eh? Sí, sí, no sé. Ha sido un compañero conmigo, ¿eh? No, de todo el mundo que ha Ha trabajado sido con un Rafael, compañero conmigo, habla igual. Y espléndido, luego generoso. asediado por ¿Perdón? las groupies, que le ¿Perdón? perseguían por Hombre, todas claro. partes. Sí. El club de fans de Rafael, Él ¿verdad? Sí. dominaba el O sea, espacio, dominaba la tele. Bueno, dominaba y lo sigue y dominando. lo sigue dominando, ¿eh? Porque, de verdad, que a estas alturas se ponga a trabajar otra vez, Es increíble. es impresionante. Larga vida al también. jefe. Mira, ahí tenemos los típicos guateques de Ay, los sí. años 60 y Qué cómo se bonita bailaba, ¿eh? Qué bonita es la palabra guateque, Hombre, ¿verdad? por favor, claro Me que sí. encanta. Y ahí estaba Manolo Zarzo. Bueno, ha trabajado, bueno, hay muchas películas más que nos dejamos en el tintero, pero ha trabajado también mucho en televisión española, con series importantes. Destacamos Cuentos y Leyendas, Crónicas de un Pueblo, Estudio 1, Curro Jiménez, la versión también en televisión de un apuesto galán, pero además un hombre con talento, ¿verdad, Guillermo? Claro, les decía además que todo esto te da muchísima popularidad. Había una cadena o dos de televisión, yo creo que en aquella época incluso una, y aunque sí que es verdad que no todo el mundo tenía televisión todavía, pero se iba cada vez siendo más común en las casas, salir de ahí te convertía en alguien sumamente popular. claro. Te veía todo un país entero, con Claro, lo cual te es que no imagínate... había... La gente no estaba dispersa en varias. Claro, estaba en... y luego digamos, estos estudios 1 y demás, que fíjate, él recordaba, decía, es que se grababan fenomenales, las producciones de televisión española tenían un talento, una manera de hacerse, y unos técnicos, y unos directores, y unos de vestuario. Era una maravilla. Y mientras, Desde los decorados, Eso al decía. vestuario, a la dirección, a los actores y a los textos. Porque hemos hecho Se cuidaba cosas maravillosas. Hemos hecho mucho churri, ¿eh? También. bueno, pero prima y lo que queda en el Pero recuerdo- hemos hecho muchas cosas. Él lo decía. Sobre todo en el UHP, como yo les llamaba, la segunda. UHF. 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 Yo le llamaba el UHP. Pero que era, hemos hecho cosas maravillosas. Sí, sí, lo decía. Sí, María José, Y el talento, y todo lo que ha salido de ahí, Sí, todos los sí. actores, Y que todo está en RTV Play, que es lo que antes era en A la Carta, también en Flixolé, pero en RTV Play, la plataforma gratuita de televisión española, ahí está. Volvemos a una película internacional, en este caso con Marcello Mastroianni, El demonio de los celos. Esta es una joya porque Ettore Scola le apreciaba muchísimo, ¿no? Decía Manolo Zarzo, ¿por qué aquí los cineastas del gran cine español no me hacen las llamadas que me hace un Ettore Scola, que me habla en italiano, me chapurrea en italiano? Y entonces aquí vemos, junto a Marcello Mastroianni, decía que se lo pasó muy bien. Está rodada en los estudios Cinecittà y venía Marcello Mastroianni a recogerle con su Ferrari para ir a rodar la película al hotel.
Y decía que era un ser maravilloso, que nunca había disfrutado tanto con Marcello y que tuvieron una hondísima amistad, ¿no? Sí. Y luego pues decía también que las aventuras con los italianos eran muy divertidas porque ellos seguían siendo al estilo italiano acabado el rodaje. Mastroianni seguían siendo Mastroianni y todos seguían con ese papel que habían tenido en la película. Bueno, y fijaos lo que tenemos aquí. Participó en una... Las Petroleras. En Las Petroleras, que era una película hecha a medida de Brigitte Bardot y de Claudia Y Cardinale. ahí le tenéis. Donde no desentonaba. Ahí le Estaba tenéis, rubio. sí, No sí, le sí. sentó. Que está. Hay que decir que Giuliano Gemma, hablábamos antes de Tomás Milian, Giuliano Gemma, es el que le enseña a montar a caballo, al galope incluso, ¿no? Dice, te voy a enseñar cómo montas a caballo. Que él se enorgullecía luego y de se eso. enorgullecía, ¿no? Que era de los pocos actores que Sí. montaba a caballo con el caballo galopando. Es que hizo mucho western de hizo este mucho tipo. spaghetti western. Mucho Y lo spaghetti. que Butifarra western, Sí, sí, paella hizo western, todo eso muchas. que... También nos quedamos con ese cine de la transición. Bueno, antes de la transición, Lo Verde empieza en los Pirineos, una película con José Luis López Vázquez, con José Sacristán, con Rafael Alonso, con Nadiuska, películas que empezaba ya en los años 70 a ofrecer, María José, Lo Verde empieza en los Pirineos. exacto, un Qué tipo bonito de cine, título. un tipo de cine donde era el reflejo de la sociedad. Sí, Que iban claro, a ver justo. el cine de autor. Como lo era también, y que muchas veces ha sido denostado, el landismo, el cine de Paco Martínez Soria. El abuelo tiene un plan, es una de las colaboraciones que hizo con Pedro Lazaga. Película que cada vez que se repone en televisión española tiene unos índices magníficos Pero de si es que audiencia. este señor gustaba muchísimo. Yo nunca he trabajado con él, pero este señor era un portento, ¿eh? Era como Alfredo. Alfredo, lo del landismo, tú, Sí, ¿qué sí. dices? Y López Creo, Vázquez. creo una forma de hacer y además nada despreciable, ¿eh? No, claro. Ahora, Cuenta Manolo Zarzo que a Paco Martínez Soria le gustaba ponerle trampas y obligarle a meter morcillas. Le retiraba el guión, le cambiaba el texto y Manolo Zarzo, todos estos diálogos que estamos viendo de Zarzo con Paco Martínez Soria, es probable que más de la mitad sean de su magín, de su propia invención, de Zarzo. Mario Camus, hemos dicho que ha sido una persona importantísima en su trayectoria. Le da la oportunidad de Fortunata y Jacinta, Sí. esa serie maravillosa en Sí, la sí. que están Fernán Gómez, Mario Pardo, Charo López, unos actores maravillosos y que es una de las joyas de esta casa. Mario, un hijo suyo se llama Mario por Mario Camus. Por Mario Camus, efectivamente. Y después de Fortunata y Jacinta, que todo el mundo puede recordar viendo en RTV Play, Una hay una belleza. película llamada La Colmena, donde hay el reparto, bueno, pues en ese reparto coral donde estaba yo creo que lo mejor del cine español, ahí estamos viendo una vez más la figura de Manolo Zarzo destacando pues con Pues uno. toda su elegancia. Ahí estamos viendo que barman más en el Café Gijón. Si te das cuenta, siempre que se quería contar con alguien representativo, o sea, estas películas multiestelares, por así decirlo, como era Fortunata o La Colmena, se contaba con él, se solía contar con él como representante pues, de esa cumbre, ¿no? de esa creme de la creme de los actores españoles. Guillermo ha hecho también de cura, ha hecho de cura en una película de Almodóvar, o sea, él lo llama Almodóvar para hacer de cura en Entre Tinieblas, para que veamos la diversidad de registros que Lo tenía que te he este dicho hombre. antes, que podía ser pipero, cura, En un reparte casi femenino, barrendero, que no lo sé, aristócrata. Y estamos viendo, si os dais cuenta, toda la evolución de la historia de España, Sí. desde los años 50 primeros, que es la de 51, creo que es la primera película que hemos visto, casi se puede contar la historia de España, pasa con muchos actores, te pasará Igual. también, seguro, A él. que se vas viendo la filmografía, Se va contando la historia. la historia de España, la estética, Por la estética. por la Yo estética, solo- los yo temas. solo Sobre diría todo por las que- mujeres, los hombres por los bigotes y las mujeres solo por diría los que peinados. los peinados. Pues- Que sabe a poco, ¿nos parece? Que las intervenciones de Manolo Zarzo son hiperbreves. Sí. Sí. Que es como A un veces sí. cometa fugaz que pasa por una película y que te queda el Pero sin sabor a embargo, poco, ¿no? fíjate lo poco que tiene y lo bien que se Y lo valora, bien que ¿eh? se Porque a recuerda, pesar de eso que claro. dices tú, que es verdad, se le sigue recordando y sabes que está presente, porque hay gente que tiene una aparición muy pequeña y se te olvida que está en esa película, pero cuando él aparece normalmente no se te olvida que está, a pesar de que su interpretación sea leve, con lo cual esto es mérito de él. Eso es una claro. maravilla. Aquí está en epílogo, en esa época, Gonzalo fijaos, Suárez. está epílogo, Los Santos Inocentes y Estico, con Fernán Gómez. Películas ya de autor, Sí. muy En interesantes. Estico hace del criado. Y nos vemos de nuevo con María José Alfonso, con nuestra invitada de hoy, que no sé si recuerda a ver, cómo a la ver mata. qué susto me A das. ver. Pues el susto se lo da a Sancho Gracia, con Jarabo, que la asesina de forma cruel, con lo Ay. guapa que está ahí. Ay, madre. Y es porque lo descubre que acababa de asesinar a su marido. Esto es sí, la sí, de huella esta sí del que me crimen. acuerdo.
De esta sí que me acuerdo. Del año 85. Ahí está, bueno, la mata de una forma muy cruel, ¿eh? Nunca se lo perdonaríamos a José Sánchez. Es el personaje, uno de los más sangrientos asesinos en serie que hubo en nuestro país. Yo Y tengo que- una anécdota ahí, gracias a Sancho. ¿Me la permites que la cuente? Sí, claro, por favor. O sea, justo, me tenía que matar por aquí. Y Sancho, a mí me llamaba la niña. Le dan una pistola y dice, esta pistola está mal. Hombre, Sanchito, ¿qué dices? El señor de... Que sí que está mal. Hace en un pano, ¡pa, pa! Quemó el pano. Madre mía, Tú fíjate, si me llega a dar, qué horror. ya no contáis conmigo ahora. Menos mal, menos mal. Bueno, después de Jarabo recordamos otra intervención conjunta de Manolo Zarzo y María José, como es Séptimo Cielo, una película con un guión de Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Juan Luis Iborra, con Mónica Randall, con José Sacristán, Antonio Resines, Juan Luis Galiardo. Madre mía. De Rafael Galán. Sí, sí. Uy, la cantidad de gente querida que hay en esa... y no me acuerdo de nada. Bueno, pues para eso hemos querido refrescar. Seguro que se está riendo Manolo Zarzo desde arriba diciendo, María José, que no te acuerdes. Pero que no te... Él tenía una memoria estupenda, ¿eh? Ya digo. Pero María José, no te preocupes porque él decía últimamente, tampoco me acuerdo de lo que he hecho. O sea, que no te acuerdas. Ese con tanto que ha hecho. ¿Qué lo decía? Bueno, te vamos digo que es con otra intervención importante, recordando papeles estelares, como es en el caso del Lute, Camina o Revienta. Sí. La película de Vicente Aranda, Sí. magnífica, que se llevó la Concha de Oro Estupenda. en San Sebastián, y aquí hace de policía, Buenísimo. que es el policía que detiene al Lute. Menuda secuencia Sí. de Esta. acción en medio de las calles. Es impresionante el tiroteo que hay ahora. Él lo recuerda también con muchísimo cariño porque Aranda es un grande. Fijaos, ¿eh? No, una grandísima Cómo película. salen a correr por la calle y sale Manolo Zarzo empuñando el arma, disparando en medio de la calle. O sea, es increíble. Y- Míralo, ahí lo tienes. Sí, sí. Una de las grandes películas, además, ahí estaba Victoria Abril, sensacional, se llevó Estupenda. la concha de San Sebastián. Y hay un papel que cuando vino aquí con Julieta Serrano, Manolo Zarzo destacaba, que era Juncal. Juncal al lado de nuevo de Paco Raval, Claro. con Lola Flores y con Emma Penella y con El Brujo. Y este papel es uno de los que él tenía más cariño. Qué papelazo hace aquí el gran Paco Raval. Volvemos a una intervención de los dos juntos. La primera noche de mi vida, María José Alfonso, es una película de Miguel Albaladejo, Ah, sí, con sí, guión sí. de Elvira Estupenda Lindo, película. con Emilio Gutiérrez Cava, Ah, él hacía de taxista. de taxista. ¿Iba con usted ahí? Y mire? yo iba de copiloto, porque yo no le quería dejar solo, éramos yo llevaba bocadillos y hacíamos era un matrimonio que yo me iba con él cuando Qué era, buena idea. y entonces ahí llevábamos a una niña que estaba a punto de dar a luz, Ya no quiero ni tele ni que Era, era Leonor Waldring. Leonor Waldring. Leonor Waldring. Y entonces Nosotros nos era, traemos aquí nuestro mira, ¿ves? Sí, sí, le está ofreciendo tortilla de patata. Tortilla de porque no quiere- patata o no sé qué. Mañana nos vamos a buscar Y Manolo conduciendo con su bigote y diciendo, sí, sí, hija, sí, como que sea una hora cortita o no sé qué le dijo. Es- Gran película que queremos recordar. una Hay un maravilla. papel que han mencionado antes, lo que le gusta el cine de Garci. Por supuesto, José Luis Garci también contó con él en Tío Vivo C 1950. Pasa un poco como La Colmena, todas estas películas que decíamos, es decir, un reparto multiestelar en el cual quieren que esté de nuevo él. Él decía últimamente que si le apeteciera hacer una película, esa película que se quedó con el personaje soñado, por así decirlo, le hubiese gustado que hubiese sido Garci quien lo hubiese dirigido. Estuvo muy contento en el rodaje de esta película y él decía, me gustaría volver a trabajar con Garci y que él me escribiera o me desarrollara un personaje que yo estuviera contento con él. Dice, siempre me he quedado con esas ganas, ¿no? de poder hacerlo, de hacer otra película con Garci. Y recuerda a Garci con mucho cariño la intervención de esta película maravillosa que recomendamos que vean, esta película coral tan interesante. Vamos a finalizar, hemos querido dejar el último bloque, María José, con las últimas películas que han interpretado juntos. Ya en esta tercera edad hay una película que veía antes, Blockbuster, una película de Tirso Calero. donde Esa es está muy bonita. con Hay una Jesús secuencia Guzmán. muy bonita, ¿eh? Qué bonita es esta, Sí. qué bonito es este fotograma, ¿eh? Precioso. Es una preciosidad. Es que el blanco y negro. Luis Varela. Luis Varela, personaje bueno. principal del sheriff McCloud porque estaba convencido que le darías la humanidad Que por cierto, Tirso Calero es fan del Secuencia, Sí, sí, lo sí. sabes, ¿no? Te mandamos un abrazo. Sí, Y bien fotografiado en blanco y negro, qué mira. bonita es esa. Y esta película que guarda con mucho cariño y nos decía que acababa de rodar y que guardaba con cariño, que era Amalia Amalia en el otoño. otoño, sí. Aquí es usted la protagonista de una película en la que está
junto a otro galán, que es Máximo Valverde. Lo que nos hemos divertido rodando con estos dos monstruos. Y guapos. Y Dos guapos. guapos. Bueno, lo que nos hemos... El sinvergüenza de Máximo. El charlatán de Manolo. Pero nos lo hemos pasado genial. Está basado en un corto que se llama Se Tercera hizo un Edad. corto primero y después de la pandemia se hicieron 2 o 3 secuencitas y se pegaron y se hizo pues la película esta. Y esta que no es, está mal. es un cortometraje maravilloso que se llama Sí. Alimécer, que es la transposición de Alzheimer. Alzheimer al revés. Está espléndido. Está espléndido. Pero veis, le empiezan a dar un reconocimiento protagónico al final de su existencia, lo cual es una tragedia en sí misma, Moisés y Guillermo. Es decir, este hombre toda su vida deseando que le hubieran dado un gran papel, y ya cuando ya está muy mayor, empiezan a contar Está con él para espléndido aquí. También eso te indica cómo se le valora en la época, contemporánea, claro. Hemos mantenido los créditos para que se vea que la transposición, la película se llama Alimécer, por que es el cambio de Alzheimer. Alzheimer Y nos vamos a ir con el último trabajo que hizo. El último trabajo es de hace nada, el año pasado. Es el Nuevo Barrio, un cortometraje. Y ahí lo vemos en su último trabajo, que es el que estaba rodando cuando vino a hacer el programa. Calla, que lo estaba rodando por ahí fuera. Me lo comentó, que además hablaba mucho, creo, que tuvo mucho que estudiar o algo así. Sí. Pues esta es la última intervención en pantalla que nos deja el gran Manolo Zarzo. Qué guapo está. María José, ¿con qué se queda una vez ya nos ha dejado el gran Manolo Zarzo, ya para acabar, para nuestros espectadores? Con su recuerdo. Con su amistad. Su generosidad. cariño y pues lo que hemos vivido juntos porque ha sido un periplo muy largo y muy grande y muy bonito. Pues le quiero agradecer en nombre del programa que haya querido estar con nosotros recordando la figura de Manolo Zarzo. Yo creo que esas lágrimas es la de todos los espectadores que querían y muchísimas gracias, María José. Manolo, gracias por haberte conocido, hijo. Bueno, pues nos tenemos que despedir con esto. Gracias por estar aquí. Gracias, Moisés. Gracias por acompañarnos, María José. Un placer. Muchas Venga otro gracias. día para hablar de su cine y de las películas. No, que no me acuerdo. No seas malvado. Manolo Zarzo, un beso a toda la familia y el recuerdo de alguien que, como nosotros, no solamente te admiramos, sino que te queremos. Eso es, tu padre. A partir de ahora todo irá mejor, porque no hay nada ni bueno ni malo. Y dale con el jueves. El jueves no puede ser porque el miércoles por la noche hay fútbol y a ver quién es el guapo que madruga al día siguiente. Papá, suéltame. ¿Cómo, papá? Solo te voy a hacer una pregunta, capullo. Que si ya hemos perdido a nuestros hijos, que si patatí, que si patatán. Así que voy y la digo, abrígate bien que nos vamos al taxi. Garçon, ¿voulez-vous chercher une jeune fille pour moi? Y te responde, oui. ¿La quieres rubia, morena o castaña? ¡Ella! Ah, y que esto es lo único que no falla en España. A la hora exacta se presenta el tío de la chaqueta azul y pelotazo. Que 5 estrellas, ni que 5 estrellas.